Estamos, buenos días. Muy buenos días. Bueno, ahora somos poquitos, pero eh, Pero hemos tenido sustanciosos. sí, sustanciosos, la gran sorpresa de que nuestra primera clase ha tenido muy buena recepción en el canal. Entonces, también esta clase pues está dirigida a estas personas que se han interesado en el curso de Náhuatl y bueno, que muy probablemente la puedan ver posteriormente. Así que ya saben, pues ahí está nuestro canal para todas aquellas personas que quieran unirse, quieran volver a ver las clases y pues vamos a reiterar un poquito al final las redes sociales y estas cosas que hacemos para que sigan en contacto. Pues buenos días. Muchas gracias, Daniel. Pues a ti, a todo el equipo que conforma Tlahuilocan, a Betty también, que ya la considero parte de la escuela, ¿no? Entonces, pues nada, como siempre, pues es un honor, mano, y pues vamos a iniciar con nuestra sesión de hoy. Venga, muchas gracias. Sí. Voy a compartir pantalla. Hoy el tema es increíble. De verdad que estoy muy, muy emocionado por esto. Un segundito nada más. Bien. Vamos a hablar hoy de escrituras del náhuatl. ¿Sí? Como bien lo pueden escuchar, no vamos a hablar solo de una escritura, porque es muy interesante lo que ha ocurrido con digamos, los documentos prehispánicos, es decir, antes de la llegada de los españoles. A propósito de las escrituras, pues hoy puse de fondo aquí digamos, en mi imagen, ¿no? Una imagen del llamado Códice Borgia, que es un calendario, ¿no? Parte del calendario ritual llamado Tonalpawali. Ya hablaremos, en su momento les comentaba de eso, ¿no? Y a propósito, pues es una escritura, ahí hay debates sobre dónde se originó, algunos dicen que es de origen mixteco, por el estilo en que están las figuras dibujadas, ¿no? Otros dicen que más bien es del origen como de la Sierra de Puebla, entonces, bueno, nada, precisamente la puse porque hoy es el motivo de esto, ¿no? Entonces, no sé si han escuchado, ¿no? Que si no, de alguna manera vamos a decirlo, ¿no? Las lenguas mesoamericanas, de alguna manera tenían una tradición oral, ¿sí? Porque, pues, como les decía, están sus calendarios, están sus rituales, están sus mitos de origen, ¿no? Que cada una de estos grupos compartía y transmitía, están los dioses o las deidades, ¿no? Entonces, principalmente esto fue transmitido durante siglos por tradición oral, ¿no? Sin embargo, hay ciertos grupos mesoamericanos que decidieron crear sistemas de escritura. El más conocido de todos, el más famoso, es el sistema de escritura maya, ¿sí? Y bueno, estos grupos mayas en realidad pues sí desarrollaron un sistema de escritura que representó las épicas, ¿no? Lo que pasaba en los reinos, a los gobernantes sobre todo, ¿no? Las castas. También hablaba de los entierros, por ejemplo, por ahí hay un documental muy interesante en internet sobre la Reina Roja, ¿sí? Que fue un entierro que se encontró en la zona maya y bueno, sobre todo quien descubre, por decirlo así, el Champollion, ¿no? Que Champollion es el que descifra la piedra Rosetta, ¿no? El que da las primeras claves para descifrar los jeroglíficos egipcios. El Champollion de Mesoamérica es un ruso, y ya lo he comentado en algunas otras sesiones, que es Yuri Norodazov. Y Norodazov en realidad es el que da como las bases más sustanciales para descifrar la escritura maya, y él en las escrituras, antes de que se encontrara la Reina Roja, él ya sabía que había una Reina Roja porque lo leyó ahí, ¿no? Porque dijo, no, aquí hay un entierro importante, ¿no? En esta zona arqueológica de una mujer, ¿no? Probablemente tenga atavíos rojos, no sé qué. Bueno, la sorpresa es que estaba realmente con una pigmentación que quedó hasta su osamenta. Y es un entierro pues bastante interesante, ¿no? Entonces, bueno, pues los mayas desarrollaron este sistema de escritura y por mucho tiempo se creyó que los grupos de nahuablantes no habían desarrollado
eh, sistemas de escritura. Por ahí también hay la propuesta de que grupos mixtecos y zapotecos sí desarrollaron también como las bases de los sistemas de escritura. Ya tal vez hablaremos eso en algún momento. Pero acá, sobre todo en la parte de los grupos de nahuatlantes, pues resulta que parece que ellos estaban apenas iniciando la construcción de un sistema de escritura que sí aparece en los documentos prehispánicos y algunos ya en documentos coloniales, ¿no? Entonces vamos a empezar con esto y pues ya espero que disfruten esto porque es un tema muy, muy interesante. Entonces, con lo que quiero empezar es el tipo de escritura que, digamos, las conjeturas que hay sobre los tipos de escritura del náhuatl, ¿no? Antes o cómo se representaba esta lengua antes de la llegada de los españoles. Y resulta que hay una propuesta que se ha denominado silábico logográfico. Lo voy a explicar, es muy fácil, ¿no? El nombre nada más nos espanta. Hay un conjunto de figuras, ¿no? que aparecen a lo largo de los documentos prehispánicos que suelen llamarse topónimos. Los topónimos, hagan de cuenta que son estas imágenes que nos hablan de los lugares, ¿sí? En realidad, estos se podía leer porque esto es el nombre de un lugar. Entonces, cuando los españoles llegaron aquí, ¿no? Se hicieron documentos eh, de la ayuda, ¿no? de los escribanos que pintaban códices, ¿no? Que tenían esta función, ¿no? Y digamos, los primeros documentos, ¿no? Eran una mezcla como de los grafos, ¿no? Los dibujos que hacían los escribanos más las escrituras que los españoles ponían para explicar, ¿no? ciertos dibujos. Este es el caso, es el ejemplo de uno de ellos. Este es el Códice Mendoza o también llamado Códice Mendocino, ¿sí? Y esta es la imagen del llamado topónimo de Cuetzalan, ¿no? Es decir, el lugar de Cuetzalan estaba representado así. Hagan de cuenta que esto era su nombre, ¿sí? Los que vivimos aquí en el centro de la Ciudad de México, más o menos podemos ubicar la función de los topónimos todavía hoy en día en las estaciones del metro, ¿no? Uno ya más o menos ubica los lugares por el logo de las estaciones, pues hagan de cuenta que ese era el lugar de los topónimos, ¿no? Es decir, cómo se representaba por escrito los lugares. Y de lo que quiero hablar es precisamente cómo es que se llegó a pensar que realmente esto no solo representaba un dibujo, sino estaba representando ya la palabra Quetzalan, ¿sí? O sea, no solo el único dibujito que hacía referencia a algo, sino que parte de los sonidos o de las ideas asociadas a esta palabra ya eran representadas en estas escrituras. Entonces vamos a hablar de esto, ¿sí? Se siguen haciendo investigaciones, ¿no? sobre la escritura del náhuatl, ¿no? Sobre todo Alfonso La Cadena, que no tiene mucho que murió, ¿no? Que fue uno de los pioneros para hablar de este, por decirlo así, sistema de representación que los nahuas habrían inventado. Entonces, vamos a ver cómo es que funcionaba, así muy a grandes rasgos, este sistema. Ya habrá tiempo de exponer esto con más detalle, porque hoy solo quiero como introducir los tipos de escritura y sigue una sesión a hablar específicamente de esta aportación que hizo Alfonso La Cadena y sus colaboradores, ¿no? Entonces, lo que quiero que veamos es, como les decía, la palabra Quetzalan, ¿no? O Quetzalan, más bien Quetzalan, ¿no? Normalmente decimos Quetzalan, ¿no? ¿Cierto? Creo que sí, en español se empezó a pronunciar la U, pero en realidad el náhuatl es Quetzalan, ¿no? Con, digamos, la palabra, la raíz es Quetza. Ahorita vamos a ver a qué hace referencia Quetzal o ajá. Y bueno. Aquí está la palabra Quetzalan en el ejemplo uno, escrita ortográficamente, que la estoy señalando aquí. Y inmediatamente después vienen dos escrituras que vamos a empezar a ver, a familiarizarnos, si no es que no tienen ni idea de esto. Estas escrituras se suelen llamar escrituras fonológicas, ¿sí? Y en realidad, bueno, en parte tienen la función de representar los sonidos y la organización de estos en las lenguas, ¿sí? Entonces, en la parte de arriba en esta primera parte tenemos la raíz, aquí voy a marcarlo, ¿no? De la palabra quetzal, ¿no? Que es quetzal, ¿no? Que en español. Y luego tenemos la otra parte que formaría esta palabra que al final termina pronunciándose como Quetzalan, ¿no? Pero es un clan, ¿ya vieron? No es lan,
ahorita vamos a explicar qué es lo que pasa. En realidad, el sonido no es como el esperado, ¿no? Sería más bien decir es Quetzal más tlán. Hay que pensarlo así ahorita, ¿no? Estas dos unidades, ¿no? Forman la palabra Quetzalan. Y este tlán es lo que se suele llamar locativo. En náhuatl es una partícula que nos indica lugar y está presente en muchas palabras del español, por ejemplo, Pantitlán, ¿no? Con ese acento españolizado, ¿no? ¿no? Pantitlán, ese tlán sería lugar, ¿sí? Entonces, Cuautitlán, ¿no? O sea, si empiezan a pensar justamente en locativos, ¿no? En lugares, ¿no? Tenochtitlan. Tenochtitlan, ¿no? Y la mayoría de gente suele decirle Tenochtitlán, ¿no? Pero bueno, después hablaremos del acento en náhuatl, ¿no? Ahorita, como lo estoy diciendo, como se dice en español. Y lo importante es que ese tlán está, está presente en muchos nombres de lugares, digamos, acá en México. Bueno, pues digamos, es la función de ese tlán. Y lo que quiero que vean es que al juntar esta partícula que acaba en L, más esta partícula que empieza en tlán, ¿sí? Lo que ocurre es un fenómeno muy interesante que vamos a ver en otras clases. Ahora lo que quiero más bien es como que presten atención digamos, el resultado de estas dos partículas, Quetzal más tlán, pues nos da Quetzala, ¿no? Pronunciado con una doble L, ¿no? Esto no se lee Quetzayan, ¿no? Sino Quetzalan, ¿no? Como si alargáramos la L y es un fenómeno que el náhuatl tiene muy interesante, ¿no? Entonces ahí está, esta digamos sería la palabra, pero lo que quiero que vean es qué pasó, cómo se representó esta palabra o si se representaron los sonidos y qué tipos de sonidos al escribir este topónimo, ¿no? Entonces, bueno, primero ahí tenemos ese proceso. Obviamente lo que les puse aquí en la parte de abajo en esta parte nos indica que ese asterisco es un elemento que vamos a estar nosotros como a menudo eh, poniéndolo, ¿no? Como una representación. Significa que esto no se podía decir, ¿no? Es decir, o los hablantes pensaban que no sonaba bien, ¿sí? Este asterisco, nada más su nombre como científico, indica que un elemento es agramatical o es una reconstrucción de los sonidos, pues también significa eso. En este caso, este asterisco está representando que la palabra no se pronunciaba Quetzaltlán, ¿no? Sino más bien había un cambio, insisto, en el contacto de la L de Quetzal más la Tla de Tlán, ¿sí? Hacía que esta L cambiara y se volviera como una L larga, vamos a decirlo de esta manera, ¿vale? Bueno, entonces, lo que se encontró en realidad es que esta imagen que estoy mostrándoles aquí en los códices antiguos representaba la palabra Quetzal, ¿sí? Que precisamente hace referencia a las plumas de los quetzales, ¿sí? Y que, bueno, pues eran plumas largas y no sé qué. Entonces, eh, lo que proponen la cadena y Dablestin es que justamente cuando vemos este símbolo hay que pensar no solo en las plumas, sino en la palabra como tal, Quetzal, ¿sí? ¿Y por qué? Tiene un motivante muy, muy interesante. Eh, la famosa TL del náhuatl, ¿no? Que todo mundo cree que todas las palabras terminan en TL en náhuatl, ¿no? Y vamos a ver que hay algunas palabras que sí terminan en la famosa TL, ¿no? Esta TL, pues obviamente pensamos que debió haber sido representada, ¿no? O de qué manera pudo haber sido representada en las escrituras antiguas del náhuatl. Bueno, quiero que veamos estas propuestas, ¿no? Lo que tenemos aquí, pueden ver, son unos dientecitos. Ajá. Y que estos dientecitos aparecen en muchas representaciones de códices prehispánicos y en realidad estos dientecitos de alguna manera están representando la sílaba tla como tal, ¿sí? Eh, y lo que podemos ver, vamos a pensar que ya tenemos, digamos, el rompecabezas armado, ¿no? Tenemos por una parte, aquí se los puse abajo, esta unidad que les decía que representa la palabra quetzal o quetzal, ¿no? En español, y estos dientecitos que representan la sílaba tla. Sí, entonces, lo que nos está mostrando esto es justamente lo que arriba yo les ponía, solo que escrito con con los caracteres
latinos, ¿no? Quetzalmaztlán. Es exactamente lo que vemos abajo, ¿no? En realidad, solo que eso lo vemos con dos figuras. Este Quetzal, por un lado las plumas, y el Tlán, que en ese caso solo sería Tla, representado con los dientecitos, ¿sí? Me van siguiendo, ¿verdad? No hay preguntas. Está sencillo, ¿verdad? Yo sí tengo preguntas. Número uno, Sí. ¿tiene un nombre el asterisco este para cuando dices que indica que es agramatical? Pues así se llama, ¿no? Signo de agramaticalidad. Ok. Ujú. Ok, ok. Oye, ¿y los signos de los dientecitos son solamente ese que tiene el círculo negro o son los dos que nos mostraste? Son los dos. Digamos que es una variante de esta escritura, ¿sí? Ahorita les voy a enseñar, digo, a propósito de la pregunta, hacer aquí una... En la parte del final del apunte viene un glosario donde está el silabario propuesto por la cadena y su equipo, ¿no? Y no lo vamos a ver ahora este silabario, en alguna clase lo vamos a ver, donde hablemos ya específicamente de esta escritura antigua, ¿no? Y bueno, aquí en la parte de tlaola viene precisamente digamos, la unión de la consonante la tla, ¿no? Con la vocal a y tendría este símbolo, estos dientecitos, ¿no? De estas maneras, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, sí, en realidad hace referencia únicamente a esta vocal tla, ¿no? ¿Qué más, Daniel? Nada más. Nada Gracias. más. Ok, ¿no? Entonces ahí tenemos, ¿no? Como la unión, la formación de esta palabra que, insisto, al unirlas, eh, se formaría la palabra Quetzalan. Pero además la unión no fue nada más así, poniendo un elemento junto al otro, ¿no? Probablemente no tomaron atención a los detalles de la figura del topónimo. Vamos a ponerla nuevamente. Y aquí está. ¿No? ¿Cómo se integraron estas dos figuras? A la imagen de las plumas, ¿no? De la palabra Quetzal, le pusieron dientitos, ¿sí? Estos dientitos que hacen referencia a la sílaba tla. Entonces, ¿no? Obviamente, quienes estaban entrenados, quienes conocían el sistema de representación, podían leer ahí Quetzalan. Ajá, toda la palabra integrada, completa, porque, repito, era la unión de la idea quetzal más la sílaba tla, y vean cómo esta lógica no es la lógica que nosotros usamos para representar nuestra lengua, que es el español, en nuestro sistema de escritura, ¿sí? No, no digamos, no es así como tal, ¿no? No es que no estemos familiarizados con algo parecido, los números más o menos hacen eso, ¿no? Cuando nosotros escribimos un número, como aquí dice 18 o aquí dice 2024, los números por sí mismos ya representan ideas, ¿no? Es más o menos parecido. O sea, no es que estemos tan ajenos a este tipo de representaciones, porque lo hacemos con los números, pero la representación de los sonidos en nuestra lengua se hace con los caracteres latinos, ¿no? Con lo que normalmente llamamos letras, ¿sí? Entonces, son sistemas de representación distintos. Obviamente, estas construcciones las desarrolló la escritura maya muy sistemáticamente, muy profundamente, y parece que en náhuatl apenas se estaba iniciando este sistema de representación, ¿no? Ok, bueno, vamos a seguir. Hay una pregunta. Claro, Pregunta adelante. David que si la N final se usa para formar sustantivos o de dónde sale. La N final es más bien parte de la partícula tlán. O sea, como tal, eh, acá se los puse, ¿no? Toda la partícula como completa es tlán, ¿sí? Solo que en el dibujo solo está representada la parte de tla, pero al unirse con quetzal, pues ya es como si tú mentalmente integraras todo, ¿no? Pero no, vamos a hablar más adelante de las terminaciones de los sustantivos, ¿sí? No necesariamente eso, es más bien la partícula completa tlán. Y a propósito de la pregunta, pues sí, efectivamente, ese sonido N final no estaría literalmente representado aquí, ¿no? Sino más bien se tendría que hacer la construcción mental una vez que tú ya ves integradas la imagen, ¿no? Y además, bueno, otra cosa que ya ahora sí van a entender mejor el topónimo, que aquí está completo,
pues no solo era el nombre, sino estas casitas, ¿sí? Cali en náhuatl, las casas, pues eran también, acompañaban a los nombres y nos daban realmente la idea completa de que esto se trataba del nombre de un lugar. Ok, ¿qué más? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Sí, en el chat ahí. Ah, gracias, David. No, no te preocupes. Justo, pues, esta es como la forma de representar, ¿no? No exhaustivamente todos los sonidos, sino más bien unidades. Ideas más sílabas, ¿no? Era la combinación de las dos cosas. O partes de sílabas, vamos a decirlo mejor, ¿no? Bueno, pues resulta, ¿no? Como les acabo de decir, les voy a poner otro ejemplo de esta escritura antigua. Y la palabra en náhuatl para flor es la palabra xochitl, ¿no? De ahí, por ejemplo, hay palabras que se tomaron prestadas en español como Xochimilco, que en realidad, o el mismo nombre de Xochitl, ajá, pues viene del náhuatl xoch, de esta parte de la palabra flor. Vamos a pensar que tiene dos partes, ¿no? La primera parte, que es lo que le vamos a llamar radical, que es lo que suena como shoch, shoch, que es lo que forma la palabra xochitl, y la segunda es la TL final, ¿no? O sea, aquí estamos viendo que la palabra tiene una I, ¿no? Esa I nada más es como una vocal de apoyo, característica del náhuatl. Entonces, más bien sería shoch más TL, pues se compone o forma como xochitl. Ajá. Aquí necesitamos la presencia de una vocal para que no suene raro, ¿no? No suene como xoch, así como todo extraño, ¿no? Por eso se agrega esta I. Ajá. Entonces, bueno. Lo que quiero que vean es en estos códices, sobre todo en el mendocino, pues cuando aparece precisamente de diversas maneras una flor representada, esto había que leerlo como la idea completa, que es xoch, y esa idea completa significa flor, ¿sí? Pues cada que encontrábamos esto, pues había que leerse así, ¿no? Y como les decía, a esto se le suele llamar escritura, o esto es un logograma, ¿no? O logogramática, ¿no? Que está representando ideas, ¿no? Esto nada más así para que quede como un poco más afianzado, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, eh, lo que quiero que vean enseguida es cómo se representó o qué propuestas han habido de escritura náhuatl. Lo interesante es que en el siglo XX, esto está muy loco. Resulta que resurgieron movimientos de personas que todavía están vivas, ¿no? Algunas de ellas muy jóvenes, para proponer representar al náhuatl en escrituras que no usen el alfabeto latino, ¿sí? Y ahorita vamos a ver tres propuestas contemporáneas digo, de esta época, ahorita, actualmente, de personas que han propuesto escribir el náhuatl de formas distintas, ¿sí? Entonces, recuerden, esta que les mostré es pues, de prehispánica, ¿no? Mucho antes de la llegada de los españoles, y luego lo que ocurrió es toda la historia del alfabeto latino para representar el náhuatl, que en realidad, pues, es la forma que vamos a estar usando el náhuatl, ¿no? Desde el alfabeto latino, hubiera estado increíble que tuviéramos más documentos para leerlo, más bien así, ¿no? Con imágenes como la escritura maya, pero pues en realidad no hay tanto en ese sentido al respecto. Entonces, bueno, la primera propuesta contemporánea es de un autor apellidado Trager. Esta propuesta, por lo menos cuando yo la consulté, es más o menos del 2016 y su propuesta está inspirada en las escrituras de lenguas de la India, ¿sí? Estas que se suelen llamar abugidas, ¿no? Y son escrituras que tienen una motivación más silábica. En este caso, Trager lo que nos dice aquí, él escribió también la palabra flor, xochitl, ¿no? Entonces, estas dos primeras unidades que estoy señalando se podrían leer como show, ajá, y estas tres unidades, este y este, sería lo que podemos leer como chit, ¿no? Entonces, junto, show más chit, tendremos la unidad shochit, ¿no? Entonces, muchas lenguas de la India están representadas con este sistema llamado abugida, que como pueden ver,
más o menos tiene una motivación silábica, ¿no? Entonces, él propone escribir en náhuatl así, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Otra propuesta también contemporánea es la propuesta de Howard. Howard también tiene una propuesta súper loca y es tomar prestada la escritura hebrea para representar al náhuatl, ¿no? Y en la escritura hebrea, perdón, lo que tenemos es una lectura de derecha a izquierda. Es esta flecha nos está indicando que más bien esto se tiene que leer así, en el sentido contrario de normalmente como nosotros leemos, de izquierda a derecha. Y a esto Howard le llama el Yiddish náhuatl, ¿no? Y aquí también estaría escrita la misma palabra Xochitl. Ajá. Entonces, con los elementos que formarían a esta palabra. Después, otra propuesta más, ¿no? En este caso de una estudiante de la UNAM, ¿no? Bueno, ya Andrea, Andrea Sánchez, ¿no? Eh, ella propone un sistema que le llama TLAG, ¿no? Es un sistema cuya inspiración es la escritura coreana llamada Hangul, ¿no? Y en este sentido, también es como una construcción de tipo un poco más silábico, si lo queremos decir así. Y en esta propuesta que hace Andrea, lo que tenemos es la primera sílaba show, que tendría esta motivación, ¿no? Estaría un poco más motivada, parecida a cómo se representa este sonido sha náhuatl, ¿no? Y en el otro tenemos la sílaba chit, ¿no? Entonces ahí estaría completa la palabra xochitl. Entonces, bueno, son propuestas que no necesariamente han sido recibidas por comunidades de nahuablantes. Sería interesante que una comunidad de nahuablante dijera, esta propuesta me gusta, ¿no? Incluso como un poco como parte de la identidad, ¿no? De que los nahuablantes decidieran en algún momento dejar de escribir su lengua con caracteres latinos. Sería muy interesante, ¿no? Qué decisiones podrían tomar, porque aquí hay propuestas que existen, o si ellos podrían generar su propia escritura no alfabética, ¿no? O sin los caracteres latinos, sino más bien como vemos aquí de tipo silábica. Pero bueno, ya se verá eh, qué se puede proponer. Solo como anécdota les cuento, alguna vez me invitaron a participar como asesor. Estuve trabajando como un par de años como asesor del proyecto de la ortografía del náhuatl de Guerrero o de las lenguas náhuatl de Guerrero, ¿no? Entonces, trabajé con maestros que estaban escribiendo para el INALI, para el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, precisamente un documento que pudiese registrar de manera un poco más sistemática las lenguas náhuatl habladas en Guerrero, ¿sí? Entonces, bueno, había de muchas regiones, creo que los que faltaban eran los del náhuatl del Balsas, creo que por ahí no había representación, pero bueno, sí había de varias zonas de Guerrero. Y pues yo les pregunté, ¿no? De alguna manera, si ellos consideraban en algún momento no usar la escritura latina, ¿no? Y pues les extrañó muchísimo que les hiciera esa pregunta, ¿no? Pues, primero porque ya llevaban su trabajo avanzado, ¿no? Ya llevaban un rato trabajando, pero jamás habían considerado esta idea, ¿no? No escribir su lengua con caracteres latinos, es decir, con el sistema de letras que es muy parecido al nuestro, sino más bien con otro tipo de sistema. Y pues no hubo eco, ¿eh? Parece que pues en realidad nuestro propio sistema de escritura, ¿no? Ya sea que lo aprendamos escribiendo español o escribiendo náhuatl o escribiendo incluso inglés, ¿no? Ya está tan arraigado en nosotros que incluso pensamos que hablamos letras, ¿no? O sea, esto también es uno de los mitos muy comunes de la gente que ha sido alfabetizada, que piensa que se habla letras, ¿no? Entonces, cuando se enseña a los niños a hablar, ¿no? Ni siquiera leer y escribir, a hablar, los sonidos, se piensa que se están enseñando letras a los niños, ¿no? Y pues no, pero bueno, para que vean, ¿no? Qué tan arraigado tenemos nuestro sistema de escritura en, digamos, nuestras concepciones de pensamiento a propósito de esto. ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta? Ok. Vamos a continuar. Entonces, bueno, esta era la primera parte, ¿no? De escrituras no latinas y algunas no alfabéticas para representar el náhuatl, antiguas y modernas. Y ahora, pues vamos a pasar efectivamente
a las escrituras de carácter alfabético, ¿no? Que es la forma en que vamos a estar trabajando con el náhuatl, ¿no? Primero, bueno, el náhuatl hereda por ¿cómo decirlo? La propuesta de los misioneros de poner por escrito una lengua que ellos pensaban que no tenía escritura. Ya vemos que sí, ¿no? Que por lo menos están las teorías que dicen que sí, el náhuatl tenía escritura, pero ellos pensaban que no, porque no sabían cómo se leían los códices, ¿no? Y pues empiezan a hacer vocabularios, y hablamos de eso un poco la sesión pasada, empiezan a construir gramáticas o también llamadas artes, ¿no? Artes de las lenguas, así le llamaban a las gramáticas, y pues empiezan a registrar lenguas indígenas con la escritura latina, ¿sí? El español obviamente ya era una escritura que se usaba a menudo por ellos, se mandaban muchas cartas de relación al, a los reyes, ¿no? A España, ¿no? Desde acá, desde la Nueva España, a los virreyes también había mucha relación, y cartas y documentos en español de la época. Bueno, pues tomando en cuenta la escritura del español, pues es que se decide representar el náhuatl, ¿no? Y bueno, claro, no sin problemas y no sin toda la suerte de cosas que siguen presentes todavía en español y que pues de alguna manera tuvieron que ser problemas que se tuvieron que resolver en algún momento. Ejemplo, ¿no? El sonido K que aquí, ¿no? Que normalmente en español, una de las representaciones que tenemos, aquí se los estoy mostrando para este sonido, es un dígrafo, ¿no? Son dos letras, aquí sí estamos hablando de letras, la Q y la U, ¿no? Y normalmente este dígrafo se usa antes de la vocal E o antes de la vocal I, ¿no? Y para el sonido K, con otras vocales usamos la C, ¿no? Antes de la A, por ejemplo, en casa, o antes de la O, como en comal. Ajá. Pero es exactamente el mismo sonido. K, ke, ki, ko, ku. Es el mismo sonido, solo que nosotros tenemos dos elementos gráficos para representarlo en nuestro sistema de escritura, ¿sí? Entonces, bueno, en realidad, lo que les muestro enseguida es una tabla sobre todo me interesa ver hasta la derecha cómo es que se han representado precisamente en el náhuatl, ¿no? Las consonantes y vocales. Ahorita vamos a hablar de esto con mayor detenimiento. Entonces, tenemos tres columnas aquí. Vamos a empezar con las consonantes. Eh, Tenemos tres sistemas de representación fonético. En realidad, estos sistemas, así a grandes rasgos, intentan representar los sonidos. Tenemos, por un lado, la tradición de las escuelas americanistas, ¿no? El llamado AFA, alfabeto fonético americanista. En medio tenemos el alfabeto fonético internacional y a la derecha tenemos la llamada ortografía del náhuatl clásico, ¿no? Que les decía, aquí es donde se toma la tradición de la escuela latina para intentar escribir al náhuatl. Entonces, por un lado tenemos voy a más bien guiarme por la derecha para hablar de letras, ¿no? Aquí sí, porque la columna de la derecha sí específicamente está representando letras, es decir, lo que se plasmó en el papel para representar lo que se quería decir en el náhuatl. Entonces tenemos la letra P, ¿no? El sonido pa, pepi, o la letra más bien, ¿no? Y tenemos la T, todas estas existían o existen en el náhuatl, claro que también existen en español, ¿no? Lo mismo con el sonido o la letra K, que les decía que el mismo problema tuvieron los misioneros, ¿no? C, usar el sonido antes de A, O, y Q antes de E y antes de I, ¿no? Y luego un sonido que el español no tiene en realidad y como la suerte de cómo representar este sonido si el español no lo tiene, ¿no? Ese es el sonido tsa, 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 ¿no? Como tsa-atsi. Tsa-atsi en náhuatl es el verbo gritar, ¿no? Tsa-atsi, ¿no? Suena tsa, tsa, ¿no? Entonces, bueno, algunos de los misioneros eran políglotas. Evidentemente, ustedes saben que sobre todo la enseñanza de la liturgia es en latín, ¿sí? Y más en esa época. Pero bueno, también aprendían griego y sobre todo muchos de ellos sabían hebreo también. Y este sonido, esta consonante, tsa, existe en hebreo, ¿no? Y entonces, pues, al pasar, por decirlo así, al hebreo, a la lengua latina, pues una de las propuestas que se hizo es ese sonido del hebreo representarlo así, ¿no? Con TZ
la representación latina. Y bueno, pues como el sonido ya existía y era igual al náhuatl, pues decidieron tomar prestada esa representación para representar el sonido tsa presente en el náhuatl, ¿no? Otra de las propuestas interesantes es la CH para el sonido cha, ¿sí? Que también, bueno, sobre todo lo tenemos en muchas palabras del español que tienen influencia del náhuatl, ¿no? Precisamente, ¿no? Bueno, así es como decidieron representar. Luego la famosa TL, que vamos a ver más adelante cuál es realmente su valor, ¿sí? Y por qué aparece, como veíamos al inicio, ¿no? A veces cuando una partícula empieza con TL, como en tlan, ¿no? Lo que veíamos es que esta TL puede cambiar de acuerdo a los sonidos con los que está en contacto, ¿sí? Entonces, para que vean que esto también de alguna manera se representó en las escrituras, ¿no? Luego, otra consonante que no tiene el español, ¿sí? Que es esta, se suele llamar, voy a poner su nombre técnico, aunque lo vamos a ver enseguida, ¿no? Es una consonante oclusiva, velar, sorda, labializada. Así, pues, toda esta letanía, ¿no? Así, digamos, es la forma científica o especializada de el nombre de esta consonante. Pero lo interesante es que eh, hay dos formas. Aquí les voy a poner un ejemplo concreto, así por eso traje mi pizarrón aquí para mostrárselos. La palabra principal, principal o eh, señor o señora, es decir, como alguien que tiene un cargo importante socialmente, ¿no? Por eso digo principal, para no decir solo señor, porque señor solo puede hacer referencia a varón, ¿no? Y no, esta palabra también se usaba para mujeres, ¿no? Entonces, les voy a poner dos formas en que esta palabra se representó ortográficamente. A ver, me dices, ay, creo que voy a tener que quitar el fondo. Denme un segundito, ¿sí? Voy a dejar de compartir mi pantalla un momentito. Bueno, mientras hay alguna pregunta, ¿Por qué no? no hay. Ya voy, ya lo estoy quitando, ya para. Ahí estamos. Listo. A ver, si no, no se iba a ver el pizarrón. ¿Se ve bien, Daniel? Sí, muy bien. Ok. Eh, alguien que no sea Daniel, porque esta ya se la sabe Daniel. ¿Cómo leen esta palabra? Estas dos palabras. Tenemos David, Tania, Efraín, ¿alguno de ustedes? Tecutli, ¿Alguno? no lo Tecutli, sé. ¿no? Podríamos pensar que es Tecutli, ¿no? O incluso Teoctli, ¿sí? Pues en realidad, estas, eh, déjenme ponerles otro color, ¿no? Estos elementos ortográficos o gráficos que les voy a marcar enseguida, están representando este sonido que les digo que el español no tiene, ¿sí? Esta, digamos, consonante como donde los labios, es como una K, pero los labios van así, ajá, en vez de decir K, dices K, K. Entonces, claro que para nuestros oídos no acostumbrados al náhuatl, nos hace pensar que eso es una U, y de hecho se representó ortográficamente como una U, ¿no? Por el gesto que se hace, ¿no? Entonces, más o menos es como teoctle, 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 teoctle. Entonces, al inicio sí, como haces teoctle, teoctle, ¿no? Pero bueno, efectivamente, y esta anécdota me gusta mucho contarla porque hay series, ¿no? Por ejemplo, la serie que se hizo, se metió mucha producción, esta serie de Cortés, ¿no? No sé si la vieron, ¿no? Está buena, está interesante, ¿no? Entonces, sí se esmeraron porque los diálogos fueran en náhuatl o fueran en maya, ¿no? Y en español, ¿no? Entonces, a la actriz que representa a la Malinche, ¿no?
uno escucha que no habla náhuatl, ¿no? Que se aprendió los diálogos en náhuatl, pero que no habla náhuatl, ¿no? Porque cuando dice la palabra Señor, dice Tecutli, ¿no? Y entonces, pues, no, o sea, no esperas que un nahuablante de esa época, de hecho, ¿no? Este, eh, dijera, a ver, ¿qué dice la serie de Cortés? ¿Qué dices? ¿Está en Netflix? No sé, Tania, no me acuerdo. Por ahí yo la llegué a ver en Prime, creo, pero no estoy seguro. Igual hay que buscar, ¿no? ¿En dónde está actualmente? Gracias por la pregunta. Entonces, bueno, voy a seguir, ¿no? Se llama Hernán. Ah, sí, gracias, David. Sí, creo que se llama así, ¿no? Hernán. Y véanla, está interesante. Por cierto que no es la primera producción como donde se intenta poner a una lengua originaria como en perspectiva. Hay otra película que les recomiendo que es maravillosa, que está en náhuatl, solo en náhuatl, y esa sí está en YouTube, que se llama Santo Luzbel, ¿no? Y es digamos, una fiesta patronal. La temática, así a grandes rasgos, van a representar una pastorela en una fiesta patronal en una comunidad y se arma ahí un relajo, ¿no? Por cierto, uno de los actores principales fue mi compañero en la maestría, ¿no? Un cuate a todo dar. Bueno, él me decía que él no habla náhuatl, de hecho me lo dijo así, francamente, oye, a mí me costó trabajo hacer ese papel porque yo no hablo náhuatl. Sí estuve muy bien asesorado, me decía, por todos los maestros, ¿no? Que nos ayudaron a la pronunciación y a todo esto, a la memorización. Dice, pero pues yo no hablo náhuatl, ¿no? Yo nada más pronunciaba mis diálogos, ¿no? Y sabía que decía porque estaba traducido obviamente el guión, ¿no? Pero pues en realidad, y por eso le podía dar intencionalidad, pero pues no hablo náhuatl, ¿no? Entonces, muy interesante todo esto, ¿no? Entonces ahí estamos, ¿no? En realidad, este sonido se suele representar de forma ortográfica así, a veces con la letra C, la letra U, o a veces con la letra U y la letra C, ¿no? Esto, incluso en una misma palabra, como les acabo de mostrar, podemos encontrar esta variación, ¿sí? En dos documentos. Bien. Em, a veces con la Q y la U, por cierto, esto también es importante, esto que les puse aquí, ¿no? Sobre todo en documentos tempranos, ¿no? En vez de usar C, se usaba Q y U, y lo vamos a encontrar seguro en algún ejercicio que hagamos. Luego tenemos la letra, ¿no? Que podría estar representando el sonido ma, la ma, me, ajá, mi, ¿no? La N, que representa el sonido na, ajá. Y luego tenemos, acá no hay ningún problema porque la tiene en español, este otro sonido que igual tiene en español, la sa, ¿no? Sa, se, si, y que, bueno, el náhuatl por lo menos tiene tres formas de representarse. Sí, en la ortografía vamos a llamar del náhuatl colonial, ¿sí? Igual que en español, C antes de E o antes de I, ¿sí? Y la Z se suele usar sobre todo a final de palabra ortográfica. Eh, a ver, les voy a poner aquí un ejemplo. Estaba precisamente pensando con qué palabra ejemplificarlo. Les voy a poner una palabra en náhuatl que es un verbo ya, ¿no? En realidad una oración que significa yo caminaré, ¿no? Después veremos cómo se compone esto, ¿no? Nemis, ¿no? Pero lo que quiero que vean es la parte final, nemis, ¿no? Ese es la Z y como les decía, ese sonido sa se suele representar como al final de las palabras, ¿no? Entonces, más o menos es la postura o el acuerdo que los misioneros intentaron como dar para ese sonido. Y a veces, ¿no? Sobre todo en documentos más tempranos,
esta C cedilla, ¿no? Que es esta C con este palito, este ganchito hacia abajo, también se suele usar. La dejaron de usar también, ¿no? Pero al inicio en documentos tempranos, este sonido representaba a esta, ¿no? Luego el siguiente también famosísimo del náhuatl, que igual sí, a veces en ciertos préstamos del español, sí suena como en náhuatl, la sha, ¿no? Este famoso sonido sha. Por ejemplo, si pensamos en la castellanización, ¿no? O en la españolización de la palabra Xochitl, pues ya no suena la sha inicial, ¿no? Decimos ya Xochitl o incluso Xochi, ¿no? O Xochitl, ¿no? Y en realidad, bueno, ¿dónde sí la encontramos? Por ejemplo, en Xoloscuincle. Ahí sí, y si ustedes dicen, ay, ¿cómo se escribía Xoloscuincle? Y si saben, van a escribir X al inicio. Y ahí sí suena como el valor tendría que sonar, ¿no? Con la sha. Y de hecho, algunos nahuablantes que han interiorizado tanto la palabra en español que ya no reconocen incluso ahí, ¿no? No es que no sepan decir flor, dicen flor en náhuatl, dicen xochitl, pero en español dicen el nombre Xochitl, ¿no? O sea, estas cosas son súper interesantes cuando hay contacto entre lenguas, ¿no? Entonces, bueno, la forma, nada más para que vean ustedes los, digamos, los elementos eh, fonéticos que han propuesto los académicos para este sonido. Este es del alfabeto fonético americanista, la SHA, y este es del alfabeto fonético internacional, ¿no? Ocasionalmente vamos a ocupar, sobre todo en las primeras lecciones, estos elementos, ¿no? Para hablar de los sonidos, porque lo que viene es después empezar a hablar del sistema de sonidos del náhuatl. Ahora estamos hablando sobre todo del sistema de representación escrita, ¿sí? Pero sí vamos a saltar únicamente a la organización de los sonidos. Me interesa más sobre todo de esto y probablemente no nos dé tiempo hoy, a lo mejor empezamos con eso, del sistema de representación silábico, ¿sí? Entonces, entre la clase de hoy y la próxima clase vamos a hablar de esto, ¿no? Entonces, siguiente sonido, esta consonante, que suele ser llamada la consonante IA, ¿no? Eh, y que tiene varias representaciones en los documentos. Suele ser representada con una Y y a veces incluso con la vocal I, ¿no? Porque sí suena como parecido al timbre vocal I y por eso pues se representa así, ¿no? Pero también, por decirlo de alguna manera, ¿no? Empezó a sistematizarse más, empezó a usarse más frecuentemente la consonante Y. Hay una pregunta por acá, creo. Ah, bueno, dice Tania que lo buscará. Bien. Entonces, la siguiente, la siguiente letra, ¿no? Es un dígrafo en realidad. Son dos letras que se usaron para representar el siguiente sonido. A veces, incluso, otra vez insisto, en documentos tempranos. Aquí vamos a poner colorcito, ¿no? Para que señalar estas diferencias. En documentos tempranos, esta consonante suele incluso ser representada con una V ortográfica, lo que llamamos V, o con una U también, ¿no? Sobre todo ya los misioneros que hicieron una propuesta ortográfica como más rigurosa, lo que propusieron es más bien representar a estas unidades como HU o UH, ¿sí? Y vamos a ver cuándo es HU y cuándo es UH, ¿no? Este sonido es el sonido que se suele llamar UA, ¿sí? Que si tienen ustedes un poquito de familiarización con el inglés, ¿no? Es un sonido que se usa en la ortografía del inglés, ¿no? Para decir what, ¿no? Para la pregunta, por ejemplo, ¿no? Entonces ese wa, pues es el sonido que se está usando aquí, ¿no? Bien, la siguiente, no hay problema, digamos que el español la tiene, es el sonido la, ¿sí? Lo que está representado como una L también en el náhuatl. Entonces esto pues no tuvo mayor problema. Si se dan cuenta, solo son las decisiones que los misioneros tuvieron que tomar al forjar el sistema ortográfico, pues fueron interesantes porque ellos hicieron propuestas, pero una cosa es las propuestas que hicieron ellos y otra cosa es cómo los escribanos entendieron sus propuestas, ¿no? Porque recuerden que los escribanos que se forman en los colegios, ¿no? Por ejemplo,
como instituciones, ellos crearon el Colegio de Tlatelolco, ¿no? Que fue una institución que, bueno, hicieron como pactos. Vamos a hablar un poquito de esto. Esto está documentado, ¿no? Lo voy a resumir groseramente y una disculpa a todos los historiadores por esto, ¿no? Pero lo que se hizo fue pactar con las castas, ¿no? Una vez que se fue efectuando y avanzando la conquista y la colonización en todos los sentidos, en las mentalidades, en la religión, ¿no? Se hicieron estas instituciones, estos colegios como el de Tlatelolco, para enseñarle a los hijos, ¿no? Sobre todo, o a los mismos personas que tenían castas altas de los pueblos del altiplano central, ¿no? Hijos de nobles, hijos de sacerdotes, ¿no? O los mismos sacerdotes o nobles, se les formó para que aprendieran a leer y escribir el náhuatl, el latín y el español. Digamos que eran colegios de escribanos, ¿sí? Y se les daba esta formación trilingüe. Obviamente, durante su formación, pues ellos habían sido evangelizados, habían aceptado, digamos, toda esta liturgia católica y bueno, tenían el derecho a pertenecer en esa institución, ¿sí? Y pues lo interesante es que eh, es lo que yo les decía, ¿no? Sus lenguas maternas originalmente de estas personas fueron náhuatl, ¿no? Aprendieron obviamente español con ya los primeros contactos que hubo y también el latín. Y hay una anécdota muy interesante, hay un libro que se llama La enseñanza del latín a los indios, donde hay unas cartas de los misioneros que eran maestros, ¿no? En esos colegios. Y la anécdota es que le empieza a él a hablar latín a un alumno, un estudiante, ¿no? Pensando, pues, no sé, tal vez ahí queriendo ver qué tanto sabía. Y entonces, y el alumno lo corrige, ¿no? Piensen en este contexto, ¿no? Es un hablante del náhuatl, probablemente de una lengua indígena, que está corrigiendo un español, ¿no? Que según le está enseñando latín, ¿no? Entonces él dice, no, pues me sentí muy avergonzado, ¿no? De que fui corregido por un alumno, ¿no? Entonces es una anécdota interesante. Bueno, vamos a terminar de revisar las consonantes. La última también es otra muy interesante y que tienes un cierto problemita que vamos a ver, sobre todo en los documentos, y es una consonante que suele llamarse consonante glotal, ¿no? Que en las representaciones, vamos a ver primero las fonéticas del alfabeto americano, que se suele representar con esta como comita, vamos a ponerle el color verde, ¿no? O suele representarse también con una H, ¿sí? Estas son las dos formas que la escuela del AFA, del alfabeto fonético americanista, propone representar esta consonante o estas consonantes. Después vamos a ver que no necesariamente es una sola, sino más bien son dos sonidos distintos, ¿no? Eh, y en términos del alfabeto fonético internacional, tenemos, como les decía, es exactamente estos dos sonidos distintos representados así. Esto de la izquierda es lo que se suele llamar una consonante oclusiva glotal sorda, ¿no? Otra vez un nombre. Consonante oclusiva glotal sorda y suena como un topecito, ¿no? Hagan como esto, ¿no? ¿No? Siwa, 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 siwa. Sí, es una especie así de topocito. Siwa, siwa, siwa. Carochi, aquí está el nombre, ¿no? Fue un misionero del siglo XVI, uno de los grandes gramáticos. Hablábamos de esto la sesión pasada, ¿no? De la época colonial. Carochi menciona que este tipo de pronunciación de la era como muy a menudo hecho más enfáticamente por los varones, ¿no? Aquí sí había como una habla bien marcada entre la forma en que los hombres pronunciaban las palabras en náhuatl y las mujeres pronunciaban las palabras en náhuatl, ¿no? Entonces, y tenemos la otra, ¿cómo decirlo? La otra consonante, que esta sonaría como ja, 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 como hagan de cuenta que el sonido viene de la misma zona donde hacemos el topocito, ahí mismo sale el aire. Se deja salir libremente, ¿no? Entonces, en vez de decir siwa, decimos siwa, 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 ¿sí? Si sienten, ¿no?
aquí van a sentir un movimiento en la garganta ligeramente al hacer el topecito, siwa, o al dejar salir el aire, siwa, siwa. Sobre todo hay un relajamiento, ¿no? Al final, siwa, siwa, y el aire sale así, ¿no? Entonces, se suele llamar estas consonantes glotales y tienen una función específica en el náhuatl. Pero lo interesante es que no todos los misioneros en los documentos antiguos decidieron registrarlas por escrito, ¿sí? Y ahí vamos a ver cuándo sí se registraron y de qué forma se registraron, ¿no? Entonces, primera propuesta, ¿no? Es, sobre todo las propuestas de Carochi, es escribir estas consonantes como si fueran acentos, ¿sí? Entonces, el primer uso es cuando una vocal que está antes de una de estas consonantes, ¿sí? No está a final de la palabra, se pone este llamado acento grave, ¿no? Que es como un acento al revés del que usamos nosotros, ¿no? Invertido. Pero cuando una vocal está antes de una de estas consonantes, vamos a poner aquí de otro color, ¿no? Y están ambos sonidos, la vocal y la consonante, a final, por ejemplo, de palabra o de un texto o de una oración, vamos a ponerlo así, hasta el final, 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 se usa este acento que es como un sombrerito, ¿no? Para representar precisamente lo que les quiero decir es esto, ¿no? A ver, vamos a ponerlo, ¿no? Este sombrerito se llama acento circunflejo, pero ambas estarían representando, a ver, déjenme quitar la pantalla para que se vea. ¿Me pueden decir si se ve bien el pizarrón? Se ve muy Sí. bien. Ok. Entonces, estos diacríticos que les digo están representando el mismo sonido. Espero que se haya visto bien que esto es una A, ¿no? Una vocal A. Y este es el signo que veíamos que representa a este golpecito que Carochi llama saltillo, que es en realidad una consonante glotal, una A, 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 A. Esta consonante, fonéticamente así se escribe, A, A. Pero ortográficamente les digo que, sobre todo Carochi, depende de su posición en la palabra escrita. Esto es bien importante, ¿no? En la palabra ortográfica, ¿sí? Si está como a mitad de palabra, se pone así. Y si está al mero final, sobre todo en una oración o enunciado, ¿sí? Se pone así. Pero es exactamente este consonante. A veces, esto sí se los voy a poner acá con otro color, ¿no? A veces incluso esto se suele representar también con una H ortográficamente, ¿no? Así. Incluso en textos tempranos. Ajá. Y a veces, esa es la otra cosa que, digamos, dificultosa, ¿no? De la lectura de los documentos coloniales, y aquí lo pongo en rojo, a veces no lo representaban. De hecho, uy, el problema es que en muchos textos ese sonido no está escrito. Entonces aparece la vocal solita, ¿sí? Cuando en realidad debería estar ese sonido escrito. Por eso Carochi, este misionero, ¿cómo decirlo, no? Se propuso así con mucho cuidado, incluso en su gramática dice, por favor, pronuncien bien el náhuatl, ¿no? Escríbanlo bien, ¿sí? Porque seguro se dio cuenta que en los documentos que existían cuando pues él empezó a estudiar en náhuatl y lo aprendió, ¿no? Pues no se escribía y él sistemáticamente propuso estos dos acentos, estos dos signos, los dos primeros que les mostré, los que están en negro, para que esta consonante sí fuese representada. Pero bueno, no tuvo tanto eco, ¿no? Como Carochi mismo esperaba y pues hay decenas de textos que no tienen esa escritura. ¿Cómo vamos bien? ¿Por qué Caroche propone dos signos ortográficos y no solo uno? Muy buena pregunta. La respuesta es específicamente, no sé cuál fue la motivación, pero sí sé cuál fue el uso, ¿no? Creo que por aquí tengo
un ejemplo. Déjame compartir nuevamente la pantalla, ¿no? Puedo sospechar de la motivación, ¿no? Digo, para contestar un poco la pregunta. Se ve la pantalla ya, ¿verdad? Sí, sí se ve. Gracias. A ver si... Aquí están los dos ejemplos. Lo que quiero que ustedes observen, sobre todo, es esta oración, ¿no? Eh, que dice, aquí sobre la tierra vivimos. Nikan tlacticpac tinemi. Tinemi. Ajá. Ese mi, ¿ya vieron? Al final, esta es la palabra vivimos. Nosotros vivimos, en realidad es como se podría traducir, ¿no? Y si se dan cuenta, este tinemi está al final de toda la oración, ¿no? Que se traduce así como que está abajo. Entonces, como les decía, aquí lo que tenemos en realidad, va nuevamente la, a ver si, ojalá estén viendo la miniatura, ¿no? Pero lo que tenemos en realidad es, no, mejor porque no, igual no todos ven la miniatura y no sé cómo va a salir el sonido. Ahorita comparto, ¿no? Es esto, ¿no? La vocal, recuerden que esa I es una vocal, ¿sí? Y ese sonido, la es una consonante. Esa V significa vocal y esa C significa consonante, ¿no? Esos son los sonidos que tenemos al final de tinemi, tinemi, ¿sí? Ahí está. Entonces, ahí estamos, ¿no? La propuesta de Caroche es esto, ¿no? Es, digamos, una especie de marcador textual, esta, este diacrítico así con circunflejo, como decir que una idea ya se acabó en el texto, es como para la organización textual misma, es muy interesante. Esto no tiene nada que ver con la oralidad, ¿sí? Porque en la oralidad se pronuncia igual, si está esta palabra en otra posición, más bien tiene que ver con el texto, ¿sí? Y veamos otro ejemplo que el mismo Caroche nos da, estos son ejemplos de Horacio Caroche. Aquí tenemos exactamente el mismo significado. A- Aquí vivimos sobre la tierra, ¿no? Y lo que quiero que observen es otra vez tenemos el tinemi, solo que aquí tiene el otro acento. Aquí el acento grave, que es el acento invertido, ¿no? Y este acento en realidad está escrito así porque la palabra no está hasta el final de la idea completa. ¿Se dan cuenta? Es una motivación gráfica nada más. Ahora, si nos preguntamos por qué decidió hacer eso, no sé, solamente me parece que estaba pensando en la organización del texto, ¿sí? En como, no lo quiero decir así, es muy aventurado, pero lo voy a decir, ¿no? Como si fuese una especie de puntuación, ¿sí? El hecho de que apareciera al final ese acento circunflejo y el hecho de que no se escribiera el acento circunflejo cuando una palabra está en la mitad de una idea, ¿no? O metida en una idea. ¿Sí? No sé si esto quedó. ¿Alguna pregunta? Mira, dice David, ok, ok. En griego clásico se usa el acento grave de forma similar. Y no sé si, creo que, no sé si me escuchas, Octavio. También para marcar la cuestión textual. Sí, sí, Daniel. Ya, sí, es que como que se había congelado tu imagen. Ok. Sí, al parecer sí. Y también preguntaba Efraín si esta consonante glotal eh, era como en la palabra tepastiani, dice. Sí, debe estar ahí presente, ¿no? Les decía que eh, en el cuadro, voy a regresar al cuadro donde estábamos, ese suena como una aspiración, ¿no? El pa, pa, pa. Ajá. Y que acá, ¿no? Esa aspiración pues más bien es este sonido, ¿no? Es el mismo sonido producido en la zona, ¿no? En esta zona que es donde están los pliegues vocales o las cuerdas vocales, ¿no? Que se suele llamar zona glotal, ¿no? Desde acá se hace o el topecito o el aire sale de aquí, ¿no? Y sí, está efectivamente en también muchas palabras
del náhuatl, ¿no? Y en préstamos que se hicieron del náhuatl. Ahora, ¿son el mismo sonido? Es una pregunta, ¿no? Y vamos a hablar de esto. En realidad, lo que se ha propuesto es que este golpecito como en tinemi, tinemi, hagan de cuenta que era la forma de hablar de este grupo poderoso llamado los mexicas. Es la moda que ellos impusieron. Ah, si quieres ser mexica, chavo, tienes que decir tinemi, tinemi. Ah, ¿no eres mexica? Pues tú dices tinemi, tinemi, tinemi. Ajá, ¿qué quiero decir? Los mexicas pronunciaban el sonido como el elemento que está aquí en verde, con el topecito, tinemi, tinemi. Y los otros grupos de anahuablantes que no eran mexicas, pronunciaban tinemi, tinemi, tinemi. Ajá, ¿se dan cuenta? El sonido proviene de la misma zona, pero varía ligeramente. Entonces lo que dicen, esto como lo expliqué la sesión pasada, esto es dialectal. Tiene que ver con un principio sociolingüístico, es decir, con una apreciación que los hablantes tienen de su lengua y la forma en que hablan, ¿no? Y también con identidad cultural. Porque claro, si tú hablabas náhuatl de esa época y tú creciste con el grupo de los mexicas y escuchas a alguien que dice tinemi, pues vas a decir, este no es de aquí, ¿no? Aunque hable náhuatl, ¿no? Entonces es muy interesante esta, digamos, esta concepción, ¿no? ¿Qué más? ¿Más preguntas? Sí, pregunta Tania, que me parece que está reiterando lo que dices. Dice, eso significa que dependiendo de la forma en que hablaban, se distinguían de un grupo a otro. Claro, Mm. definitivamente. Sí, Pero entonces es la misma función, tanto la oclusiva, decías velar sorda, no si glotal. lo Esta dije es bien. glotal. Este se llama glotal. Y la otra es la oclusiva velar sorda, ¿cierto? Sí, digo, la representación se parece a lo que tenemos como una K, ¿no? Una K. Es que ya sería la Ah, velar. ya. Ajá. Y entonces, ¿esta es oclusiva glotal sorda? Ajá. La Y es la de la izquierda y la de la derecha se llama fricativa glotal sorda. fricativa glotal Ajá, porque está aquí en la glotis, les decía, sorda. esta zona que se llama la glotis es donde están las cuerdas vocales, ¿no? Por eso se llama glotal. Ok. Y ambas tienen la misma función en el náhuatl, ¿cierto? Nada más es cuestión de acento, digamos, ¿no? Sí, sí, pues más que de acento de pronunciación, ¿no? Del sonido, Ok. ¿sí? Y nada más una cosa más, la glotis no es un órgano, ¿eh? O sea, la glotis es más bien el espacio que se hace cuando las cuerdas vocales se abren, dejan pasar el aire, a eso se le ha denominado la glotis, que las cuerdas vocales son unos pliegues que están moviéndose todo el tiempo a velocidades así que ni se imaginan, ¿no? Están haciendo esto. Bueno, ¿qué más? Bueno, por mi parte tengo otra pregunta. Claro, adelante, Fran. Todo esto es la representación en el náhuatl clásico, ¿no? En los Ajá. códices de otro tiempo. Y usted mencionaba que justamente con las consonantes oclusivas y las consonantes glotales hay pues cierta variación, ¿no? Hasta podríamos decir que problemática un poco. Sí, Eh, sí. mi pregunta Me pregunta más bien va en el sentido de cómo se representan actualmente esos sonidos. Porque, digo, si es tan problemática la representación en ese tiempo, tanto de que se omitían, tanto que uno podría pensar como hispanohablante que se pronuncian de una manera distinta cuando se refieren al mismo sonido, entonces, ¿cómo se representan actualmente en el náhuatl? Pues actual, contemporáneo. Gracias, gracias. Sí, muy buena pregunta. Voy a dejar de compartir para usar el pizarrón, ¿no? Eh, ha habido obviamente muchas propuestas ortográficas, ¿no? Ahí sí pensando en los caracteres latinos, pero sobre todo hay dos que son las más usadas para representar ese par de sonidos, ¿no? IH y I con esa comita. Ya en las variantes contemporáneas donde sí se han dedicado a representar los sonidos glotales, podemos encontrar en textos ortográficos del náhuatl moderno estas dos formas de representarlos, ¿no? Incluso la H, aquí déjenme hacer una anotación más, ¿no? Para que se entienda cuál es la función de la H.
La H suele representar a veces en estos sistemas a los dos sonidos, ¿no? Al, al sonido que es como la salida libre del paso al aire, la ja, y a este el topecito, al saltillo, ¿no? En los sistemas modernos, la H puede, depende de la variante, puede tener el mismo valor y la comita casi siempre está únicamente asociada, ¿no? Al cierre glotal, al topecito, ajá. La comita raramente se suele usar para representar el sonido ja, ja, la salida libre del paso del aire, ¿no? Más bien está, su motivación va hacia acá, ¿no? Y también el mismo problema surge en la modernidad, porque bueno, aquí vamos a agregar una cosa más, ¿no? Eh, no todas las variantes modernas conservaron así sistemáticamente estos sonidos al final, esto hay que decirlo. Esa es una cosa, ¿no? Entonces, obviamente, en esas variantes del náhuatl que no los tienen así de forma sistemática al final, ¿no? Pues no los van a tener en su escritura, ¿no? O no necesariamente. Y la otra es que también sigue existiendo el mismo problema, ¿no? En documentos contemporáneos, por ejemplo, la Constitución o documentos así grandes que se han hecho, ¿no? De algunas variantes del náhuatl, eh, no siempre se escribe, ¿no? Igual los hablantes como que hay, no siempre la escriben, ¿no? Entonces, bueno, no estamos tan lejanos de los problemas que tenían los misioneros del siglo XVI. Pero, No sé si eh, respondí. Sí. pero con cuestión de la consonante oclusiva sorda, ¿cómo se representa actualmente? ¿O Ah, te se digo que representa igual? con este ganchito, Digo, con las dos. no, no, no era la oclusiva, la otra, la acá, la Ah, que, esa suele ser, bueno, aquí sí, fíjate, sí he visto más variación ya motivada por otras cosas. Me corran esto. Pero sobre todo las formas más comunes de algunos nahuas es ya usar la K y la W, ¿no? En sus escrituras, ¿no? Como un poco ya más liberándose del latinismo, y algunos otros nahuablantes prefieren usar la C y la U, ¿no? Aquí sí ya depende de cada grupo qué decisiones han tomado para la escritura, pero sí, lo interesante es que eh, pues algunos grupos decidieron ya usar esta, ¿no? La Q y la W, o incluso la K y la U, ¿no? También es otra de las propuestas que se han hecho para representar ese sonido. Ajá, ya en textos de los nahuas contemporáneos. muchas gracias. No, ¿de qué? El que sí ya difícilmente van a encontrar, no digo que sea imposible, pero es la Q y la U, ¿no? En los textos así contemporáneos para representar el sonido, ¿no? Ok, bueno, ¿alguien más? ¿Cómo vamos? ¿No hay preguntas? Todo bien, parece ser que ya no hay preguntas. Ok, pues vamos a continuar. Bien, entonces, esto con relación a las consonantes, ¿no? Aquí, bueno, se los puse en el pizarrón, pero aquí me faltó en la punta a poner la H, ¿no? Justamente, porque sí aparece esta H en los documentos antiguos. Vamos a pasar con las vocales. Las vocales también son otro problemita interesante, ¿sí? En realidad el sistema de vocales del náhuatl es relativamente sencillo, porque las vocales que tiene son casi las mismas del español, ¿no? Si nosotros recordamos, pues, cuando aprendimos, no hablar, porque cuando aprendemos a hablar nadie nos habla de estas cosas, ¿no? Y no es necesario, ¿no? Pero más bien cuando aprendemos a leer y a escribir, ¿no? En realidad incluso hasta nos dan como la letanía de las vocales del español, ¿no? Hasta en este orden. Entonces, te tienes que aprender A, E, I, O, U, ¿sí? Y composiciones y lo que se os ocurra, cri y su marcha de las letras y no sé qué, ¿no? Este, hay toda una serie de cosas, ¿no? En relación a las vocales, pero bueno, para introducir esto así de una forma un poco más sintética, ¿no? De estas 5 vocales que el español tiene, el náhuatl tiene 4 de estas. Tiene el timbre vocálico A,
el timbre vocálico E, el timbre vocálico I y el timbre vocálico O. Esto quiere decir que el náhuatl como tal, ¿no? Digamos, el náhuatl que vamos a estudiar, que es el náhuatl colonial, no tiene el timbre vocálico U. Ajá. Entonces, recuerden que ya vimos cuál es el valor de una U ortográfica. No es el valor de una vocal. Acompaña a alguna consonante, ¿sí? Entonces, o es una consonante en realidad también, ¿no? Entonces, bueno, pues más bien tenemos esto más lo que, ahora sí regreso a la pantalla, ¿no? Lo que algunos misioneros sí lograron documentar, que son los llamados alargamientos vocálicos, ¿no? Bueno, para revisar rápidamente esto, sobre todo lo que me interesa es ver cómo aparecen estas vocales en documentos antiguos. La I, el timbre vocálico I suele aparecer como Y, ¿sí? O también como lo que llamamos J, para representar a la vocal. Entonces, dense cuenta de ahí como las confusiones que podían generar, porque vimos arriba que hay una consonante que es la consonante IA, ¿no? De hecho, tenemos en náhuatl una partícula que es la partícula Y, que se suele escribir ortográficamente así, ¿sí? Donde tenemos YE, ajá, pero que esto en un documento antiguo podía aparecer así, una I y una E, ¿no? Para escribir IE. ¿Sí? Entonces, y a veces esta misma I representaba la vocal. Entonces, también en la ortografía hubo como cierta confusión al momento de representar vocales, ¿sí? ¿Me siguen? ¿Vamos bien? Eh, la O, como les decía, el náhuatl no tiene vocal O, pero a veces, dice, esto sí lo documenta Carochi, a veces pronunciaban la vocal tan cerrada. Por ejemplo, la palabra deidad es teotl, ¿no? La pronunciaban tan cerrada que sonaba como teutl, 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 ¿no? Como si fuese una U, pero es que en realidad no la tenía, ¿no? O sea, no era parte de sus sonidos vocálicos, pero sí se llega a registrar así en las ortografías antiguas, pero no ese es el sonido, ¿no? Una cosa más, o sea, tienen estas cuatro vocales, los timbres vocálicos A, I, O, pero además tienen lo que se llaman vocales largas, ¿sí? Estas vocales largas ortográficamente, ¿cuándo las representan? Porque si las consonantes glotales no se representan, las vocales largas menos, ¿no? Así menos, de verdad, ¿no? En la mayoría, de hecho, de documentos no están representadas, ¿no? Otra vez Carochi se encarga de hacer un sistema para representar los alargamientos vocálicos, para hacer una diferencia de una a una A, ¿no? De una E a una E, ¿no? Una E larga. Y esto se toma de la tradición latina. Si ustedes llegaron a estudiar o a ver alguna lección de latín, ¿no? En el latín las vocales largas se escriben con este guioncito arriba, ¿no? Entonces, pues como les comentaba al inicio, ¿no? Por toda la tradición y la formación que tenían quienes forjaron los sistemas ortográficos, pues sabían que este guioncito de arriba representaba que una vocal iba a ser larga. Entonces, igual, tenemos cuatro timbres vocálicos largos, exactamente los mismos que los cortos, ¿no? A, E, I, O, ¿no? Lo mismo, igual con las cuestiones ortográficas, ¿de acuerdo? Entonces, en realidad, ¿cuántas vocales tiene náhuatl? 8, ¿sí? No 4. Tiene 4 breves y 4 largas. En realidad se consideran esto como 8 vocales, ¿sí? En los sistemas que tienen vocales cortas y largas, pues se cuentan las vocales largas como vocales aparte. ¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces, todavía tenemos tiempo. Lo que sigue, bueno, ya lo revisamos de alguna manera, así que tampoco me quiero meter ahorita en tantos tecnicismos, ¿no? Para que no se abrumen, porque ha sido mucha información el día de hoy, ¿no? Estamos sobre lo mismo, ¿no? Representaciones ortográficas del náhuatl y estamos viendo también a la par representaciones
alfabéticas, pero especializadas, como son las escrituras fonéticas, que intentan representar los sonidos, ¿sí? De hecho, esta escritura, esta tabla que vimos, ya la vimos, ¿no? Que es la columna del medio del alfabeto fonético internacional, todos estos diacríticos que estuvimos revisando cuando revisamos el inventario de consonantes, es el mismo que viene aquí, ¿no? En esta tabla, nada más que organizada de otra manera, por una cuestión, ¿no? En realidad, eh, esta organización hace referencia a los llamados modo y punto de articulación, ¿sí? Es decir, muy a grandes rasgos, lo que se llama el modo de articulación hace referencia a esta columna, cómo se distribuye la salida del aire en el tracto bucal, y el punto de articulación en realidad hace referencia a la zona de la boca o de la garganta o de los labios, ¿no? Donde se produce el sonido, ¿no? Algo así muy simple, muy sencillo, nada más para que entiendan. Hagan de cuenta, siempre me gusta poner esta analogía que son coordenadas, ¿sí? Coordenadas de gestos, coordenadas gestuales. Entonces, cuando vemos un sonido bilabial, su nombre lo dice, tenemos que usar los dos labios para hacer el sonido. Y en español tenemos estos dos mismos que tienen aguas, ¿no? Esta llamada oclusiva bilabial, que suena como pa, y tenemos la nasal bilabial, que suena como ma. Si se dan cuenta, es muy simple. Juntamos los labios en ambas, pa, ma. Ajá. Y ahí está, ¿no? La coordenada gestual. Entonces, por ejemplo, en las nasales, a diferencia de las otras, ¿no? Eh, la diferencia radical es que, por eso se llaman nasales, el aire sale por la nariz. Cuando estamos haciendo la de ma, el aire ya está saliendo al inicio, ¿no? Esto dura milisegundos. No somos conscientes de que realmente el aire sí sale por la nariz, ¿no? Lo hacemos tan rápido, pero sí ocurre, ¿eh? En un momento cuando estamos hablando, eh, sí dejamos que el aire salga por la nariz para hacer estas consonantes llamadas nasales. Entonces tenemos la ma y la na, ¿no? Las de arriba nada más, así rápido, interrumpen por completo el paso del aire, ¿no? Como en la pa, la ta, esta zona alveolar que es atrás de los dientes, ¿no? Que es una zona, esta zona rugosa, ta, ahí ponemos la punta de la lengua, ta, y esta que ya vimos que es la llamada oclusiva velar, que la tenemos también en español, que es el sonido K, ¿sí? Co. Ajá, bastante sencillo. Y esta que ya vimos, ¿no? Esta es la oclusiva glotal sorda, el topecito de tinemi, tinemi, tinemi. Ahí esto hace, porque les decía, las cuerdas vocales, hagan de cuenta que están así, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos un sonido vocálico, lo que estamos haciendo, es decir, pronunciamos una vocal, lo que estamos haciendo es que hacer vibrar nuestras cuerdas vocales. Y no les miento, así se ven, ¿no? De hecho, vibran muy rápido y en los videos en cámara lenta se ve que están haciendo esto, ¿no? Se ven muy bonitas las cuerdas vocales, ¿no? Pero esto únicamente en aquellos sonidos, precisamente, que hacen vibrar a las cuerdas vocales. Lo que hay que decir es que no todos los sonidos hacen vibrar a las cuerdas vocales. Hay sonidos donde las cuerdas vocales, en vez de vibrar, se abren. Como les decía, ese espacio en que las cuerdas vocales se abren se denomina glotis. La glotis es un agujero, ¿no? Donde pasa el aire. Entonces, en realidad, por eso esta se llama glotal, porque la interrupción del aire es en esa zona, en las cuerdas vocales. Ese, ajá. Hay una forma más simple de decirlo. Los nahuas lo hacen muy enfático, pero cuando dicen no, o cuando niegan no, no sé si ustedes dan, ahí están haciendo esta consonante. Ah, ah, ah. Es exactamente el mismo topecito, no tan enfático, ¿no? Pero ahí lo que están haciendo, la interrupción de la sonoridad, es decir, la interrupción que hace que estén vibrando las cuerdas con esa vocal en ese, ese pequeño espacio es una consonante glotal. ¿Preguntas? ¿Vamos bien? Muy bien. Ok, estos dos, bueno, también los vimos, ¿no? Es el sonido tsa y el sonido cha, que tenemos también, se llaman africados, son sonidos dobles, por eso se llaman así, ¿no? Pero este es muy sencillo, tsa, de hecho se parecen un poco la escritura, y la cha. Aquí no se parece tanto a la CH que solemos escribir, pero es la forma fonética de escribirlo. Luego tenemos la famosa TL, ¿no? Aquí ya con sus
signos la tla, o sobre todo al final suena como, y voy a insistir en esto algunas clases, ¿no? Cuando esta famosa TL se encuentra al final de palabra, no suena como tl, ¿no? Tl, como mujer, como cihuatl, cihuatl, como la mayoría de mexicanos piensan que se pronuncia, ¿no? Cihuatl, cihuatl, no. Esto suena como cihuatl, cihuatl. Está más bien, no, justamente lo que les estoy explicando. Al pronunciar la cihuatl, lo que estás haciendo es que tus cuerdas vocales vibren. Cihuatl, cihuatl. Y se puede tocar si lo pronuncian. Cihuatl, cihuatl. Pero en realidad, en náhuatl, este sonido final no hace vibrar las cuerdas vocales. Entonces, más bien, cihuatl. Cuando ya lo estás haciendo, cihuatl. Tus cuerdas vocales ya no están vibrando. A estos sonidos que no hacen vibrar las cuerdas vocales se les llama sonidos sordos. La famosa tele final del náhuatl es un sonido sordo, porque no hace vibrar las cuerdas vocales, síhuatl. Y a los sonidos, como las vocales o las nasales, ¿no? Que hacen vibrar las cuerdas vocales, se le llama sonido sonoro. Justo por eso, ¿no? Está generando este efecto de vibración en las cuerdas vocales, ¿no? Tenemos estas tres, ¿no? Si se dan cuenta, digamos, el cuadro de consonantes es bastante sencillo, ¿no? Porque muchas de ellas las tenemos en español, ¿no? Incluso como préstamos el náhuatl, ¿no? Tenemos la sa, que se parece a la ortográfica, la sha, esta es la que se representa con X, ¿no? Esta nada más que este es su signo, la sha, y esta otra que veíamos, que es la ja, ja. El inglés tiene esta, por ejemplo, dice hi, hi, ¿no? ¿No? Y luego esta que veíamos que es la labializada, no es una U, recuerden, sino más bien lo estoy haciendo así enfáticamente, ¿no? Necesita una vocal, obviamente, pero es como. Y estas dos que parecen vocales, pero son consonantes, como les ponía el ejemplo aquí de ye, ajá, la ya y la wa. ¿Ah? Finalmente la consonante la. ¿Sí? Entonces ya lo revisamos en realidad solo para ponerlo en función de sus coordenadas gestuales, ¿no? Para decirlo de una forma sencilla. Las vocales exactamente eh, también las revisamos, ¿no? Acá están las 8 vocales que tienen, aquí ya las puse juntas, ¿no? Esta está más arriba. Esto es muy simple de explicar para que vean, ¿no? ¿Por qué la I está más arriba que la O y la E y la A? Bueno, porque al hacer este timbre vocálico, esta vocal, cerramos más la boca. Esto indica nada más esto, ¿no? Digamos, esto es como un poco icónico, está motivado de este cuadrito, este trapezoide, en la forma en que hablamos. Si una vocal está arriba, es porque cerramos más la boca. Si está más abajo, es porque abrimos más la boca, obviamente, ¿no? Entonces, en el náhuatl, en las dos vocales donde abrimos más la boca son los timbres vocálicos A y A. Ajá. Y estas y O estarían como a medio camino, ¿sí? Y ahora pueden decir, bueno, ¿y por qué estas están adelante y esta atrás, no? Esta es la otra cuestión de qué pasa con estas vocales. Bueno, en realidad también está motivado. Estas está atrás porque está motivado por el movimiento que la lengua hace. Al hacer estas vocales, jalamos un poquito la lengua. O, o no nos damos cuenta, claro. No, jamás hacemos consciente esto, ¿no? A menos que estudiemos alguna lengua, etcétera. Hacemos consciente esto, pero si no, ¿a quién le importa que en la O jalemos la lengua tantito para atrás, ¿no? Y que en la I, aparte de cerrar más la boca, la jalemos un poquito hacia adelante. Es lo que está representando esto, ¿sí? Como el movimiento de la lengua atrás con la O, adelante con la I y también la apertura, abierta con A y cerrada, más cerrada con I, ¿no? E estaría como en medio, ¿sale? Este trapezoide así a grandes rasgos representa esto y además, bueno, una cosa más, la única vocal redondeada, es decir, cuando los labios se hacen así, pues es la O. Ajá. Las otras no son redondeadas, ¿no? Esos son, digamos, los rasgos articulatorios más importantes de las vocales, de todas las vocales del mundo, solo que aquí estamos viendo solo las del náhuatl, ¿sí? Preguntas. La U sí es redondeada, aunque bueno, entiendo que no está en náhuatl también, ¿no? ¿O no? Sí, exactamente.
Es que estaba leyendo la pregunta, Daniel. Los dos puntos son alargamiento, sí, exactamente, ¿no? Eh, justamente lo que les iba a decir, gracias por la pregunta, ¿no? Ese guioncito que tenemos arriba en la ortografía, aquí en las escrituras fonéticas se escribe con estos triangulitos, ¿sí? Y estos triangulitos representan alargamiento vocálico, ¿no? Por eso les comentaba que son más que cuatro timbres vocálicos, son ocho, cuatro largas y cuatro cortas. Gracias por la pregunta. Y bueno, aquí nada más la diferencia del español, Daniel, sería que aquí tendríamos la U más arriba y no tendríamos las largas, ¿no? Esa sería la única diferencia del sistema, ¿no? El español tiene cinco vocales y el náhuatl tiene ocho. Este náhuatl, ¿no? Este que vamos a revisar, el colonial. Eh, Claro, con eso, pregunta David. ajá. Sí, por Y con favor, esto que hemos Daniel. visto, cómo se pronuncia Tlahuilocan? Pero no sé si se refiere más bien a Tlahuilocan o Tlahuilocan. Dice, ¿y qué Probablemente sí significa? al nombre de la escuela. Bueno, vamos a Sí. ver el nombre, ¿qué les parece? Aquí lo tenemos escrito al inicio de las páginas, ¿no? Pues ahí está. De hecho, es un ejercicio, ustedes lo pueden hacer. A ver, ¿cómo se pronunciaría? Acabamos de ver ya todos los signos. Ahorita vamos con el significado, ¿no? Ahorita lo que me interesa para esta lección es los sonidos ortográficos y sí un poco su pronunciación, ¿no? Porque sí está motivada esa pronunciación por los signos ortográficos. Está en mayúscula, pero son exactamente los mismos que acabamos de ver. ¿Quién se anima a pronunciar esta palabra que no voy a leer ahora intencionalmente? Esta TL inicial también se pronuncia como tl, o esto sí es tl. Es así, sobre todo porque inmediatamente después hay una vocal. Ok, Ujú. entonces sería, bueno, esa A habíamos dicho que tenía como una H, ¿no? Que o sea, como tla, algo así, tla, tla. Puede ser así. Ajá, ¿qué más? Y luego la Q fue lo primero que vimos, que era la, Q, la KW, ¿no? La, ¿cómo se dice esto? Bueno, era tlacuí, Ajá, algo sí, así. Y sí, luego lo, pues, supongo que es igual. igual. Can, que es larga. Exacto, exacto. Entonces, tlacuí, lo can, algo así, no, no sé. Muy bien, muchas gracias. Sí, exactamente. Digo, no hemos hablado del acento, pero lo pusiste donde va, ¿no? Tlaxcuilocan. ¿Ah? Tla, 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 Tlaxcuilocan, ¿no? Tlaxcuilocan, ¿no? Es como cantadito, porque primero, ay, lo estaba escribiendo aquí, pero se los voy a mostrar, ¿no? Y, a ver, ahí va. Igual si quieren copiar, ¿no? ¿Cómo sería la escritura fonética de Tlacuilocan, ¿no? Lo estoy pronunciando como español, pero sería como Tlaj. Esa puede ser una buena pronunciación más fácil, ¿no? Tlajcuilocan, ¿no? Tlajcuilocan, ¿no? Tlajcuilocan. Suena como cantadito y hay una razón, ¿no? Ahora le voy a poner aquí un acento, una tilde, nada más como referencia para decir cuál es la vocal que llevaría el acento al pronunciar, que sería la vocal de la sílaba lo. Ajá. Tlajcuilocan, Tlajcuilocan, ajá. Tlajcuilocan. Insisto, ese cantadito está motivado por dos cosas. La posición del acento en lo y que la última sílaba es larga, can. Pero como no está acentuada, por eso suena tan grave. Tlajcuilocan, Tlajcuilocan. Y eso genera ¿cómo decirlo, no? Un contorno prosódico, perdón por las palabras, ahorita lo voy a explicar de otra manera, ¿no? Que es decir, una forma en que los nahuas entonan, muy característico de su lengua, porque por eso suena así como cantado, por el alargamiento vocálico.
sea, aparte de las diferencias y los estilos de cómo los nahuablantes han decidido organizar sus discursos, ¿no? Al hablar, pausas, respiraciones, entonaciones, etcétera. ¿Qué más? Sí, comenta Tania que la A se pronuncia alargada, ¿no? Ajá, exactamente, ¿no? Sí, justo. Y un poco rápidamente el significado, vamos a ver las partículas, pero el significado de Tlaxcuilocan es el lugar de los escribanos. Ajá. O el lugar donde se escribe. Ese sería como el significado de Tlaxcuilocan, ¿no? Y en parte el nombre de nuestra escuela en náhuatl, pues tiene eso, ¿no? Como devenir en un cierto momento escribanos del náhuatl, traductores, ¿no? Eh, gente que se pueda comunicar con esta lengua o que la pueda, a lo mejor, con las bases, como les decía, y esto lo he comprobado por mí mismo y por muchos colegas, ¿no? Que cuando aprendes un poco en aulas la primera parte de la lengua y te vas a hacer trabajo de campo, en comunidad es más fácil aprender el náhuatl hablado, ¿no? Mucho más fácil, mucho, mucho más fácil. Ya cuando tienes como cierta idea de la parte gramatical, ¿no? Que sí es importante, por cierto. Entonces, ¿qué más? Oye, ¿podrías volver a poner el listado de vocales? El listado, claro. Ese mero. Ok. Se ve completa la pantalla, ¿verdad? Sí, pero no se ve totalmente la parte como aquí Ah, ok. donde dice esa, mera. Déjame quitar la barra. Ahí está. Listo, muchas gracias. ¿Sí? Sí. Bueno, como hemos visto muchas cosas y lo que sigue, pues también eh, no es tan complicado, pero bueno, sí hay que otra vez como enfocarnos en la estructura silábica. Mejor preferiría empezar con esto la siguiente clase, ¿no? Digo, si pueden, hagan un repaso de esto que estuvimos viendo, porque yo les comentábamos, ¿no? En la primera clase, ahí van a estar las clases para que las vean las veces que sean necesarias, ¿no? Y que puedan ustedes, pues, también estar repasando. Todavía no voy a dejar ejercicios, ahorita no, vamos más bien a terminar de ver la revisión de todo este sistema de sonidos y luego ya vamos a empezar con ejercicios, ¿no? Y entonces la siguiente clase vamos a empezar con la sílaba, ¿sí? La organización de la sílaba y pues no se la pierdan, ¿no? Para que sigan el hilo. Y no sé si tienen alguna pregunta para cerrar nuestra sesión el día de hoy. Y sí, fíjate que David nos preguntaba que cuándo termina el curso. Sí tenemos una fecha, ¿no, Daniel? No me acuerdo qué día, por más o menos. La verdad no recuerdo. O sea, lo que entiendo es que lo vamos a seguir organizando como por semestres, ¿no? Así es, sí. La idea es que Entonces sea un sí, semestre, probablemente, perdón por interrumpirte. sí, perdón. No, o sea, estaríamos acabando justo antes de la temporada vacacional de verano, ¿no? Que por ahí, junio, ¿no? Una cosa así. Exactamente, sí, más o menos. Pero igual si quieres para la siguiente sesión podemos a lo mejor presentar el calendario, ¿no? Y que igual también decíamos la vez pasada que, o sea, terminaría, digamos, este semestre, pero la idea es que pues, no paremos, ¿no? Que no tenga como tal, ¿no? Ya se acabó, pues porque ¿cuándo acabaríamos de aprender náhuatl, ¿no? Claro, claro, ¿no? O sea, piénsenlo en el español. N- No somos especialistas en español, que es la lengua que aprendimos, y hay muchas cosas por aprender del español, muchísimas, ¿no? Ahora imagínense de una lengua que no es nuestra lengua materna, o no necesariamente, pues también tiene muchas cosas por aprender, por investigar, por traducir, etcétera, etcétera. Es un Claro. proyecto que pues, queremos que muchos caminen con nosotras, con nosotros, quienes hicimos Tlaxcuilocan, ¿no? Entonces, pues para que se unan, ¿no? Y que durante pues, el tiempo que
estemos por acá caminando, Tlalticpac, ¿no? Que dicen los nahuas sobre la tierra, pues estar haciendo una comunidad, ¿no? Dice Tania, y estaría súper lindo que nos reuniéramos precisamente en alguna de las clases. A mí me encantaría también, ¿no? De hecho, no lo hemos hecho porque no hemos tenido quórum, ¿no? Pero la idea es que de verdad hagamos también un grupo presencial y que la interacción sea, pues, más en persona, ¿no? Este, es necesario, ¿no? Va a haber un momento en que ya no va a poder ser posible sostener las clases vía Zoom, ¿no? Y no porque no se puedan seguir dando los cursos, sino porque, sobre todo en el trabajo ya de corpus, ¿no? De traducciones, de reflexiones, donde sí requieres estar sentado con la gente y trabajando y preguntando y escribiendo, esto no lo da la posibilidad de las redes sociales, ¿no? Pero bueno, llegará ese momento en algún plazo, ¿no? Ujú. De acuerdo. Ah, oye, yo una última pregunta. ¿Pusiste Tlacuilocan en el pizarrón y tenía una especie de, una curvita arriba del Tla, de la T, la Ah, L y sí. la A? ¿Eso por qué es? Ah, bueno, nada más. Digo, podría no estar, pero esta curvita es el signo fonético que indica que esto no son dos consonantes, sino una sola, Ok, ujú, ¿no? O sea, no hay perfecto. que pensar que aquí hay dos consonantes, sino es un solo sonido, claro, representado ortográficamente con dos letras, pero indica que es un solo sonido, el sonido tla. Sí, muy bien. ¿Alguien más? Gracias, David. Gracias por las preguntas, por las intervenciones. Eh, Efraín, Tania, Daniel, gracias por su presencia. Nos vemos la siguiente clase. Eh, Vuelvan a ver la clase, estudien y les mando un abrazo. Gracias, Daniel. Nos vemos pronto. Gracias, Octavio. Y gracias a las personas que están haciendo su cooperación, sobre todo para poder no, realmente honrar el trabajo de Octavio que está haciendo para todas y todos, Muchas ¿no? Que es gracias. muy valioso. Sí. Ah, dice David, ¿dónde la podemos ver? En el canal de YouTube de Escuela de Náhuatl Tlapilocan o en eh, ¿cómo se llama? En el WordPress. Lo ponemos de una vez, ¿no? También Sí, rápido. sí, Si quieres, por favor. yo lo pongo, Sí, Octavio, sí, claro, para adelante. que esto de todos modos, la sesión pasada lo revisamos, pero un segundo, vamos a ponerlo. Lo vamos a subir aquí. En YouTube puedes poner Escuela de Náhuatl Tlapilocan y vas a encontrar todos los videos que hemos subido. Aquí está la clase de hace 2 semanas, que fue la primera sesión. Mira, aquí está saliendo incluso. eh, que desde el 4 de febrero de 2024 vamos a poner ahí la siguiente sesión. Y tenemos además el sitio, que es un blog de WordPress, que se llama escuelatlacuilocan.wordpress. Aquí, aquí mismo en la página de inicio vamos poniendo los videos más recientes o que creemos que son los principales para ver en cuanto llegan a la página. Si no, de todos modos puedes ponerle aquí en clases y le puedes poner primer semestre de 2024 y aquí ya tenemos la sesión e incluso los documentos que Octavio nos comparte. También tenemos el Classroom, que ese si quieres tú lo puedes compartir, Octavio. Claro, con gusto. Ya está. Oye, un segundito. Ahí está. ¿Ya se ve? ¿Ya se ve? Bueno, para el Classroom, igual eh, compartimos los documentos, ¿no? Esto es como complementario a las redes sociales que Daniel les comentaba. Y para acceder al Classroom, pues hay que tener este código, ¿no? Hay que anotarlo igual va a quedar grabado, ¿no?
Entonces, una vez que ustedes soliciten ingresar a una clase con una cuenta de Google, pues ya pueden acceder aquí a nuestra cuenta de Classroom. Y sobre todo, pues estarán los textos de forma inmediata para subir ejercicios, ¿no? Para lecturas, etcétera. Entonces, pues, aquí estamos. Digamos, es una plataforma más académica, ¿no? Que tiene estos fines más como de trabajo en el aula virtual sobre todo. Y pues serían estos en general nuestras redes sociales. Buenísimo. Pues ya está la información. Recordamos, ¿no? Si es de gran ayuda, si hacen sus cooperaciones voluntarias para sostener este proyecto. Y pues de nuevo también muchas gracias a ti, Fabio, por todo este Gracias. esfuerzo. Gracias. Pasen buena tarde. Hasta luego.